internista, especialista en ciencia y desastres, toxicólogo, jefe de unidad Unitox de la UNARA, docente, investigador en toxicología y también es médico staff de nivel internacional y por supuesto ha prestado colabora con nosotros en este tema de intoxicaciones y abortos. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional por habernos invitado una segunda vez, poder estar con ustedes. Nosotros trabajamos en el Hospital Almenara, trabajo en el departamento de emergencia, además soy internista. Bueno, ya, en realidad a veces uno ve hacia atrás y ya pasó el tiempo, más de 10 años dedicado a la toxicología también, ¿no? Entonces, ocasionalmente, porque como trabajo en emergencia, más las situaciones que nosotros enfrentamos ahí son cuadros de intoxicaciones que se han presentado en forma brusca, como es natural suponer, ¿sí? Y que a veces uno le da un manejo no tan adecuado como debería ser, y nosotros tratamos con los colegas, muy empeñosos ahí, de buscar a ese tipo de situaciones que a veces suceden en el ámbito laboral. Y un poco algo de eso queremos compartir con ustedes, iniciando con una lámina que alguna vez yo ya le he mencionado, no sé si alguien la habrá visto antes, porque peco yo de a veces repetirla, pero me parece que siempre es positiva, siempre recordarla, ¿correcto? Recordemos, para luego podernos enfocar un poco ya en el tema en sí, aunque esto ya en realidad ya es el tema en sí, ¿qué es lo que sucede cuando sucede una situación de intoxicación? Y eso nosotros lo podemos describir como las fases del proceso tóxico. Si me permiten recordarlo, por favor. Esquemáticamente las estamos dividiendo ahí en varias fases. ¿Qué es lo que acá nosotros tenemos que recordar? Primero, tiene que suceder una fase de exposición y absorción, ¿sí? Acá ya estamos dando a entender que tiene que haber un contacto por alguna vía, porque por arte de magia, la fuente de la intoxicación no va a entrar en contacto con el ser humano o una comunidad de humanos de la nada. Tiene que encontrar un camino. Pero algo más, ese tóxico, que es en general una sustancia química, por ahora es un término muy general, ¿no? La podemos estar, miren, en varios estados, en estado sólido, líquido, gas, que a su vez puede estar en el aire, puede estar en realidad en algún alimento, puede estar en el agua, y es de esa forma que se va a entrar al proceso de absorción, en la que por vía oral, por inhalación, por piel, por vía parenteral, va a entrar al torrente sanguíneo en la gran mayoría de casos. Este es un término general, luego iremos enfocando qué es lo que más le puede interesar al área ocupacional, ¿sí? Entonces, esta primera etapa se tiene que dar, de alguna manera, pero se tiene que dar. Vayamos a una segunda etapa, sigamos recordando. Los tóxicos, seamos open mind, la mente muy abierta, van a tener una predilección por algún tejido o sistema blanco. Es rarísimo o casi imposible que un tóxico tenga preferencia por todos los tejidos, como es lógico suponer. Por temas físico-químicos que ahora no los vamos a tratar, ¿sí? Y por aspectos de distribución muy particular, uno, o dos, o tres, o más tóxicos van a preferir. Algunos, por ejemplo, los hepatocitos. Otros preferirán irse al sistema nervioso central. Otros tendrán al hígado como punto de ataque. Otros producirán insuficiencia renal, pero no van a producir todo a la vez, ¿sí? Entonces hay una predilección por aspectos fundamentalmente físico-químicos que va a hacer que los tóxicos tengan predilección por algún tejido o tejidos blanco. En abstracto, cuando ustedes ven esa parte un poco árida de toxicocinética, hablan de la teoría de compartimentos. Solo estoy recordando algunas cosas que seguro ya lo han leído. Esa teoría dice que los tóxicos pueden considerar al cuerpo como un solo compartimento, cosa que casi nunca se da, que en la práctica, ¿qué significaría? Que el tóxico le da igual estar en uno u otro tejido. Esa situación acabo de decir que casi nunca se da. Más bien, ¿qué es lo que sí sucede? El tóxico o tóxicos considera al cuerpo como portador de varios compartimentos. Uno central, seguro ya estamos recordando algo por ahí,
y otro periférico, o periféricos. En el central, las reacciones de entrada y salida van a ser muy rápidas. Cuando digo rápido, hablo de horas o tal vez días. Cuando digo periféricos, estos procesos aquí son de entrada y salida son más lentos. Es decir, pueden durar semanas, meses, incluso años. Un ejemplo, la sangre será un tejido, será un compartimiento central o periférico. ¿Qué pensamos? Central. Por lo general ahí todo es más rápido, ¿sí? El hueso será un compartimiento central o periférico. Periférico. Hay tóxicos, como todos sabemos, que a veces se acumulan ahí y se quedan muchísimos años. Incluso nos morimos y sigue el tóxico ahí, ¿no? Creo que es un ejemplo claro para poder entender o recordar esta parte. Entonces, esa es una teoría de los compartimentos. Sigamos avanzando. Pero a la vez que se va distribuyendo, los tóxicos o tóxicos comienzan a sufrir varias reacciones químicas. En toxicología eso nosotros lo vemos o lo denominamos de dos maneras: metabolismo o bioactivación. Entonces, las reacciones químicas que suceden dentro del organismo con un tóxico le conocemos como metabolismo. Pero ¿por qué a veces se le denomina bioactivación? Porque estas reacciones químicas en muchas ocasiones hacen que la sustancia química que ingresó y que no ingresó en forma activa, sino podemos denominarla como un protóxico o protoxina, se transforme. Y recién el metabolito resultante es el responsable de todo el cuadro clínico. ¿Sí? Entonces, es ahí cuando hablamos de un metabolito o metabolitos activos. Por aquí ya entra a tallar el principal órgano del metabolismo, el hígado. El hígado, para no hacerlo muy largo esta parte, es lo que busca. Busca dos cosas. Primero, esas grandes moléculas que ingresaron, simplificarlas. Lo primero que hace es eso, hacerlas más simples, por varias reacciones químicas. Lo segundo, ¿qué es lo que busca hacer? Esas moléculas simples formadas, si eran liposolubles, busca hacerlas hidrosolubles. ¿Para qué? Porque por algún lado se puedan eliminar. ¿Sí? Es lo que hace, en resumen, el hígado. Entonces, con esto cubrimos lo que es la fase de distribución y metabolismo, pero todo como es continúa. Acá recién estamos empezando. ¿Qué es lo que pasa en una tercera fase o etapa? Las reacciones de iniciación con diana, es decir, con el blanco o blancos. Las moléculas del tóxico o tóxicos comienzan a interactuar con las moléculas del huésped. Y como consecuencia de esto, hay varias posibilidades de resultado. Una primera posibilidad es que clínicamente no pase nada, uno no se entera de nada. Pero a nivel biológico, en nuestros tejidos, ya hubo esa unión. Molécula del tóxico, molécula del huésped. Ese complejo circula hasta que en algún momento sale. ¿Tendrá alguna utilidad eso? Sí, porque hay una parte, y sobre todo entiendo que se habla mucho en la toxicología laboral, es de los llamados marcadores de exposición. Yo necesito tener alguna prueba en muchas ocasiones de que ha habido un contacto con un determinado tóxico o tóxicos o potenciales tóxicos. Y si yo tengo la metodología para poderlo hallar, pues puedo demostrar este individuo o esta comunidad o estos trabajadores están teniendo contacto con esta sustancia. ¿En qué momento harán ya signos o síntomas? Ah, ya, esa es otra pregunta. Entonces es una posibilidad de esa interacción que yo les digo. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que la interacción ya tenga cierta intensidad y por lo tanto la persona va a empezar a tener cambios tempranos subclínicos. Malestar general, ya no tiene mucho apetito, ¿sí? Tiene menos voluntad para hacer las cosas, piensa un poco más lentito, le duele la cabeza, ¿sí? No rinde igual. ¿Algo específico he dicho? No, hasta ahora todo es general. Por eso es que lo hablamos como cambios tempranos subclínicos. Sin embargo, si la intensidad de la interacción es muy manifiesta, mucho más intensa, comienzan a aparecer signos claros. Ejemplo, puede convulsionar, puede ponerse ictérico, puede tener deterioro del sensorio, puede tener un cambio notable en su comportamiento, comienza a tener falla en el sistema renal, se pone seco, colorado y caliente, o se pone todo húmedo y se moja por todos lados.
¿Ven? Entonces, eso ya son signos y síntomas claros. Entonces, estamos hablando de consecuencias clínicas para el organismo. Estamos hablando entonces de toxicidad. Hasta acá estábamos hablando más o menos de exposición, ¿sí? Pero ahora no, pues, ahora exposición más evidencia de daño de alguna función o funciones que se traducen en signos y síntomas en la persona. ¿Esos signos y síntomas yo los puedo agrupar? Por supuesto que sí. Y es ahí que salen los denominados, ¿cómo se llama? Toxidromes, ¿no? Todos lo recordamos. Entonces los toxidromes o síndromes toxicológicos no es más que la agrupación, ¿sí?, de signos y síntomas que pueden tener varias causas. Así como tenemos los síndromes en el área cardiológica, gastroenterológica, pues acá es igualito. Acá es igualito. Pero todo lo que empieza pues tiene un final. Los tóxicos no se van a quedar para siempre en el tejido. Hay tóxicos que se van a eliminar, van a empezar a excretarse en minutos, otros en horas, días, otros en semanas, otros en meses y, como dije antes de empezar, o empezando, mejor dicho, en años. Uno se murió y el tóxico sigue ahí. Y si uno tiene el suficiente conocimiento y quiere argumentar desde un punto de vista legal que un tóxico X todavía está en el muerto, pues podemos, ¿sí?, solicitar una exhumación, buscar el tejido, no todos, el tejido blanco, porque ya sabemos previamente que ese es el tejido que debería estar acumulado el tóxico X, o el tóxico X, Y y Z, y lo podemos encontrar. Entonces, acabamos de hablar de la excreción. Como recordamos, la vía renal es la principal vía de eliminación, ¿sí? Pero no es la única. Está la vía entérica, está la sudoración, está el aire que exhalamos. Y si hablamos de términos relativos, la vía placentaria para la futura madre es una vía de eliminación. Sin embargo, para el feto será una vía de entrada, ¿no? La leche materna para la madre será una vía de eliminación, pero para el lactante será una vía de entrada. ¿Ven? Entonces hay muchas posibilidades por las cuales, o vías por las cuales los tóxicos o tóxico pueden salir, siempre y cuando consideremos siempre que la vía urinaria o renal es la principal. Ahora, en sus trabajadores o en nuestros trabajadores, ¿qué pasa si no es un adulto sano, si no es un adulto ya enfermo? ¿O no tenemos acaso trabajadores ya enfermos de alguna enfermedad crónica? Claro que sí. Imaginemos alguno que tenga cirrosis. Imaginemos alguno que tenga insuficiencia renal crónica de algún grado. ¿Tendrán o no alterado el metabolismo? ¿Tendrán o no alterado la excreción? Claro que sí. Entonces, conclusión, es diferente de hablar de intoxicación en un sujeto sano que en un sujeto previamente enfermo. O dicho de otra manera, es diferente hablar de intoxicación en un trabajador sano que en un trabajador previamente enfermo. Entonces, con esto he tratado, espero de una manera clara, buscar resumir y acordarnos todos, porque seguro todos lo conocemos esto, qué es lo que sucede cuando una intoxicación se da. Les prometo, esta fue la lámina más larga, las otras son más rápidas. ¿Sí? Pero qué cosa pasa cuando un trabajador X comienza a tener contacto o exposición con algún tóxico. Ya empezamos un poco a enfocarnos dentro del tema ocupacional propiamente. Hay dos situaciones de las que ya yo describí, que son las que tenemos que prestarle más atención. La exposición por vía inhalatoria y la exposición por vía, ¿cuál será? Cutánea, ¿no? ¿Recordamos? Esas son las dos que tenemos un poco más que prestarles atención. Porque las que nosotros vemos más en los hospitales, ya dije al comienzo, puse mi parchecito, trabajo en emergencia, más vamos a ver pacientes en las que por ingesta se tomaron o le hicieron tomar algo, ¿sí? Es lo más común. O alguno otro loco que quería volar se inyectó o algo, ya, ese es otro tema, ¿sí? En el aspecto ocupacional, entonces, siendo esos las dos vías de mayor importancia desde el punto de vista estadístico, hay que tener claro que el trabajador puede contar inicialmente
el trabajador o los trabajadores con signos de alarma. ¿Cuáles serían esos? Que huela algo raro, ¿no? Por ahí, que siente irritación en los ojos, que le comienza a arder la garganta. Ahora, estos signos de alarma o de advertencia, ¿serán confiables? Por lo general, ¿saben qué? No. ¿Por qué? Porque si bien en un inicio pueden tener cierta eficacia, conforme avanza el tiempo, el trabajador o trabajadores comienzan a adaptarse. Incluso es muy conocido la denominada fatiga olfatoria, ¿no? En la que uno entra en un ambiente en la que inicialmente detecta algo raro, pero si sigue ahí, luego ya no lo detecta, ¿no? Pierde la capacidad de poder percibir el aroma de un químico. Entonces, ¿eso será un problema? Claro, es un problema, ¿no? Es un problema porque ya se ha visto de trabajadores que entran a espacios más o menos confinados, en la que hay un tóxico que ha sido liberado por alguna situación accidental y comienza la persona a exponerse, inhalar, hasta que cuando ya quiere reaccionar ya es demasiado tarde. Como luego pondremos algún ejemplo. Entonces, eso es un problema. Entonces, esas señales naturales de advertencia no son muy confiables, por lo que acabo yo de mencionar. Entonces, tengamos en mente, recordemos una vez más, que la inhalación y la piel y membranas mucosas son de importancia dentro del punto de vista ocupacional. No tanto la ingesta, como ya dije, y menos la administración parenteral de algún tóxico. Es muy raro. No imposible, pero es muy raro. Pues sigamos. Cuando hablamos de inhalación, la persona en un ambiente de trabajo, ¿a qué puede estarse exponiendo? A gases, a vapores, a aerosoles, que se divide a su vez humo, vapores o polvo, o aerosoles líquidos. Algunos a veces podríamos decir es lo mismo, pero en realidad tienen cierta diferenciación. Yo voy a hablar de algunos de ellos nada más, de una manera muy rápida. Por ejemplo, tanto el humo, los vapores y el polvo, en realidad son partículas sólidas que por alguna situación están suspendidas en el aire. El humo, por lo general, va a ser producto de la combustión incompleta, ¿sí?, de algún material orgánico que se está quemando, dicho de otra manera, ¿no? Los vapores van a ser producidos por el calentamiento y la vaporización o la oxidación de algún metal. El polvo va a ser producto de procesos mecánicos como explosiones, ¿sí?, aplastamiento, pulverización como parte de alguna obra, etcétera, etcétera. Todas estas partículas pueden o no entrar al torrente respiratorio. Por supuesto. Claro que sí. ¿Sí? Pero por otro lado, tenemos a la piel. ¿La piel es o no un sistema de defensa que todos tenemos? Claro que sí. Pero siempre y cuando se mantenga indemne, sin lesiones. Ahora, si consideramos la piel con las mucosas, labios, áreas genitales, ojos, ¿dónde será más probable y más rápida la absorción? En las mucosas. No nos olvidemos de eso, por favor. Esas zonas es un área donde el proceso de absorción va a ser mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en algún momento, cuando sigamos avanzando, cuando tengamos que hacer lo que llamamos descontaminar, si lo tenemos que hacer, algo de eso, o iniciarlo, pues no podemos descuidar esas zonas. A veces por pudor no le descontaminamos el área genital. A veces por descuido nos olvidamos del ojo. Cuando el trabajador está diciendo me arde, me está ardiendo, no veo bien, me lagrimea mucho el ojo. O nos olvidamos de los labios. ¿Sí? O nos olvidamos también, de los pliegues. La persona es muy gordita, cuando no es gordita, en el área axilar o inguinal se monta la piel, voy a decirlo así, y en ese pliegue que queda escondido, nos olvidamos de que él se bañe o que nosotros apoyemos en su limpieza.
una de las dos situaciones y pasa. Entonces, siguiendo hablando de la piel, ya les dije pues, es una gran barrera. Pero ¿qué pasa si se encuentra comprometida? Ahí sí la intoxicación va a ser mucho más posible. ¿El clima algo tendrá que ver? Sí. Si estamos en un ambiente caluroso, por lo general la piel ¿cómo estará? Roja, ¿no? Roja, caliente. ¿Por qué? Porque hay una gran vasodilatación. Por eso nos ponemos colorados cuando hay sol. Pero eso desde el punto de vista de intoxicación favorecerá una absorción más rápida, sí, porque los vasos sanguíneos están a flor de piel. Diferente sería que suceda en uno de estos grandes días que está sucediendo en Lima, en el que la gente está con frío, uno está pálido, todo medio frío, los vasos para ahorrar energía se han contraído, entonces irá un poco ahí más lento el proceso de absorción. No se olviden, esto de acá, y esto los acabo de mencionar. Esto también se los acabo de decir. No olvidar, por favor, recordemos las zonas consideradas mucosas. Pero ¿qué pasa cuando la piel entra en contacto con un tóxico? Hay varias situaciones que pueden pasar. Primero, un efecto lo cual ¿cuál será? Deterioro del área de contacto. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay algunos tóxicos que tienen la propiedad, por ejemplo, de ser irritantes. Ustedes saben que en la toxicología laboral hay un gran capítulo que se llaman los irritantes. Y un irritante se define como aquel que produce daño por contacto. ¿Sí? Ni bien toca un tejido vivo, un tejido biológico, comienza a inflamarlo, vamos a decirlo así. Comienza a inflamarlo, inflamarlo, inflamarlo. Y dependiendo de la intensidad de la inflamación, que es ese término, pues podrá llegar a destruirlo. Si la capacidad de destrucción es muy intensa, ya no simplemente le daremos irritante, tal vez estaremos hablando de un cáustico, de un corrosivo, ¿no? Cuando la intensidad es mucho mayor. Pero así como está provocando efectos locales, si la piel se denuda, si entra en contacto con mucosas, comenzará a haber efectos tóxicos ya sistémicos, porque recordemos, los tóxicos pueden tener más de un mecanismo de provocar daño. Muchas veces yo pongo el ejemplo del balón de gas, ¿sí? Que cuando se fuga por algún defecto en el balón, sea chico o grande, produce asfixia simple. Es decir, le dice al oxígeno, lárgate de acá y yo ocupo tu lugar. Respiramos un aire empobrecido de oxígeno y nos morimos. ¿Pero tiene otro mecanismo de provocar daño? Claro. Esos hidrocarburos de cadena corta, butano, propano, el que quieran, ¿son o no inflamables? ¿Son o no explosivos? Claro. Y pueden provocar ese tipo de situación, entonces la persona se puede morir asfixiada y si no, se puede morir como consecuencia de una situación de incendio y o explosión, que puede suceder. Entonces es un ejemplo que a veces yo uso para decir que los tóxicos tienen más de un mecanismo de provocar daño. Entonces, cuando los efectos tóxicos sistémicos se dan es porque ha ocurrido pues, absorción y distribución corporal. Ya hemos hablado de la distribución corporal. Monóxido de carbono como ejemplo, el cianuro de hidrógeno. No sé si para alguien de acá les será de importancia por el tema de la actividad laboral en las empresas que elaboran. Pero si puedo ir avanzando, algo que también voy a mencionar luego. El monóxido de carbono, como ya lo dije hace un ratito también, es el producto de la combustión, es el producto de cualquier combustión. Siempre, cuando algo se quema, siempre va a haber monóxido de carbono. Pero no solo va a haber monóxido de carbono. ¿Qué es lo que le sigue en frecuencia? Lo que le sigue en frecuencia es el cianuro. Hay estudios en muchas partes del mundo de víctimas de incendios en la que se ha encontrado definitivamente niveles altos de carboxiehemoglobina, o sea, la hemoglobina unida al monóxido de carbono, en las que alrededor del 50% de los muertos, de los fallecidos, además de tener niveles altos de carboxiehemoglobina, tenían también niveles altos de cianuro. ¿Sí? Moraleja, si queremos estar preparados ante potenciales situaciones de incendio, porque mi empresa, por el personal que tiene, lo tiene, si voy a buscar alguna clínica receptora o institución que trate a mis pacientes, ojalá que nunca suceda eso, debe estar preparada para enfrentar situaciones de exposición, no solo al monóxido de carbono, sino también al cianuro. ¿Sí? Ese es un
Uno más que estoy tratando de dar. Sigamos pues. Estamos un poco, si se dan cuenta, pimponeando entre piel y vía respiratoria. Imaginemos que algo tenemos que empezar nosotros en lo relacionado a la descontaminación. ¿Qué cosa es lo que debemos buscar ahí? Dos cosas principalmente. Prevenir la contaminación secundaria. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos una víctima, o dos, o tres, o no sé cuántos, del foco caliente donde empezó todo, debemos buscar que sigan siendo esos dos o tres. Debemos impedir que suban a 4, 5, 6 o 7 por contacto de estas víctimas, ¿sí?, con otras personas que quisieron ayudar, con equipos que se usaron para querer ayudar, porque eso es pues la contaminación secundaria, ¿sí? Claro, lo ideal sería pues que entre un equipo hospitalario, lo lleve a una zona que llaman tibia o una zona fría, lo sometan a una ducha de descontaminación y recién ya todo lavadito y limpiecito recién lo envíe al centro receptor, donde tendrá el tratamiento final. Pero nos falta mucho para poder llegar a esa situación. Estoy seguro que algo de esto, la empresa, grande o chica, va a tener algo que hacer. Pero tampoco pues los recursos nos sobran. Y como los recursos no nos sobran, no nos podemos desperdiciar. ¿Por qué hago este comentario? Porque si son varias las personas que se han expuesto a estos tóxicos, hay que tener en cuenta en qué estado de la naturaleza se encuentra. Por eso esa parte primaria que hay al comienzo, está en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿A qué me refiero? Cuando un tóxico está en la forma de gas, por lo general no se necesita, no es tan importante la descontaminación secundaria. Pero cuando el tóxico está en una fase sólida, ahí sí es muy importante la descontaminación de la piel, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué se deberá hacer? Si la persona misma lo puede hacer, se tendrá que sacar la ropa, se tendrá que bañar, o ella, o ellos, o ellas. Esa ropa la tiraré en la esquina y me iré con el paciente o pacientes. No, tiene que estar etiquetada, colocada dentro de una bolsa o algo que sea material contaminado. Si no, voy a inducir contaminación secundaria que no debemos permitir que suceda en nuestro centro de labores. Si no, la empresa no va a llevar 2 o 3, va a llevar 7 o 8 al hospital que quiera llevarlo o que decida llevarlo. Entonces no nos olvidemos. Va a ser necesario cuando se trate de sólidos o líquidos adherentes, pero prácticamente nunca cuando son aerosoles. En una situación grande se dice que hay una excepción. Cuando el gas es tan concentrado que tú saliste de esa nube o te sacaron y el auxiliador te ve todo mojado. Ahí sí. ¿Sí? Esa es una situación extrema. Es una excepción en realidad, pero no es lo usual. ¿Qué cosa utilizaremos para bañar a la persona o para que ella misma se bañe, si lo puede hacer, que sería lo ideal? Agua. Y si no tenemos agua, podemos utilizar en algunos casos algún detergente suave o jabón suave que pueda la persona tener o que la empresa pueda tener. Entonces repasemos 2 pasos: retirar todo el vestuario, las joyas, el calzado, el material adherente, etiquetar lo que se haya retirado, retirarlo mediante cepillado, los sólidos adherentes, porque a veces la persona no lo puede hacer y yo lo voy a hacer, o el equipo de salud ocupacional lo va a hacer, ¿sí? Y eso sí, lavar exhaustivamente con grandes cantidades de agua. Acá, por favor, tampoco no dudemos en una situación que creo que ahorita sigue. Esto, los ojos. Al comienzo yo decía que la persona puede decir, me está lagrimando mucho a la vista. Es una queja común, creo, en algunos trabajadores, en algunos tipos de trabajo. Los ojos expuestos y sintomáticos, miren, deben ser irrigados de manera inmediata y continua. Nunca espera al oftalmólogo. Si ustedes esperan al oftalmólogo, ya perdieron ya. O mejor dicho, la persona, el expuesto, ya perdió. Alta probabilidad de que quede ciego. ¿Sí? El oftalmólogo, bueno, no creo que haya un oftalmólogo. El oftalmólogo por lo general demoramos en encontrarlo. Y segundo, si lo encontramos, demora mucho en que llegue al sitio o que nosotros lleguemos con él o ella. Y para esto, el tóxico que estaba adherido a las mucosas conjuntivales, pues ya hizo el daño que iba a hacer. Entonces no debemos esperar, debemos someterlo a la llamada irrigación
ocular. Acá les voy a decir una parte ideal de cómo debería hacerse y luego le diré cómo lo podemos también hacer. El agua es ideal. Lo encontramos prácticamente disponible en todas partes, ¿cierto? El agua, al menos eso creo. En otras latitudes, no sé si alguna vez han visto los lentes de Morgan. ¿Han visto alguna vez? Les voy a poner una foto. Miren ese sistema. Miren cómo tienen como capuchón, ¿no? Que calza, vamos a decir así, en la superficie ocular y a través del otro extremo, pues se inyecta el agua a irrigar. Esto requiere que el ojo esté anestesiado, con una gota de algún anestésico tópico, que es relativamente fácil de poder encontrar. Pero esto no sé si alguien lo tenga en el Perú. Si no lo tenemos, ¿saben cuál es el otro sistema? ¿Sabes qué, amigo, amiga, compadre? Ayúdame porque si no te puedes quedar ciego. Puedes utilizar el grifo, ¿no? De tu lavadero, de tu baño, lo que fuera. Y si queremos un sistema más artesanal, y eso nos lo enseñó un colega Lugo, pero en realidad, que seguro a muchos lo hacen, agarran un agua mineral, le hacen un hueco a la tapa, lo presionan a una presión sostenida y van a ver cómo el agua sale, ¿no? Creo que todos me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Y qué lentes de Morgan y qué lentes de Morgan? Uso eso en forma continua mientras el paciente es trasladado a donde lo tengan que llevar. ¿Sí? ¿Se entiende? Pregunto, ¿qué pasa si me equivoqué y no debí irrigarlo? No pasó nada. Lo único que pasó es que lo remojé un poco. Pero ¿qué pasa si sí acerté? Evité que haya un ciego más en este mundo. ¿Alguna duda? Entonces no hay que dudarlo, por favor. Esta es una situación relativamente común, no sé si decirlo doméstico, pero que puede pasar en la empresa. ¿Sí? Porque algunos de los productos que maneja tienen pues cierta volatilidad o pueden salpicar con alguna frecuencia y la persona, para variar, porque le dio flojera de usar los lentes o la empresa pues no se los dio o si se los dio no supervisó que los tuviera puestos. No estoy diciendo nada raro. Entonces, por favor, si esta situación se da, pues no dudemos. No dudemos en mojarlo un poco. Ya le dije la parte teórica que dicen los libros y ya les di ejemplos de cómo de otra manera también se puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre si no descontaminamos el ojo? No sé si ven esta zona verde. Eso es una lesión ulcerativa, ¿no? Producto de una quemadura química. ¿Y cómo es que se puso verde? No por la úlcera, sino que para detectarlo se le echó un colorante llamado fluoresceína, que seguramente algunos de ustedes habrán visto en algunas clínicas que se utilizamos, ¿no? Para buscar detectar lesiones que se producen como consecuencia de este contacto. ¿Sí? Ah, verdad, me había olvidado. Algunas de estas láminas nos las hemos pedido prestadas de un curso que nosotros también dictamos, denominado AHLS. Seguro ustedes conocen el ACLS, el BLS. En la parte toxicológica, nosotros somos instructores calificados con otros colegas acá en el Perú. Y una vez al año hacemos este curso. Y estas láminas forman parte de ese curso. Me pareció útil traerlo. ¿Sí? Me pareció útil traerlo. Usualmente hacemos uno al año. Hacemos uno en noviembre y diciembre, pero todavía no está confirmado. Miren, severa quemadura química de la córnea. ¿Sí? La córnea está opaca, ceguera ocular y definitivamente precisa de un trasplante, ¿no? Porque quedó ciego. Quedó ciego, pues. Entonces, conclusión, no dudar. ¿Sí? No dudemos. Si alguien saca su libro, las letras pequeñas y dice sí, que el agua puede hacer reacción exotérmica con algún compuesto, ejemplo, fósforo blanco, sí, pues eso dice por ahí. Pero eso será el 0.5% de todas las situaciones que sucede en la que uno puede tomar contacto con un tóxico. Así que, por favor, no dudemos, no esperemos al oftalmólogo para tomar decisión. Tomémosla nosotros, tómenla ustedes. ¿Sí? Vayamos a otra situación. Estamos pimponeando, como dije, entre la piel y la vía inhalatoria. Otra situación totalmente diferente, que algo ya había mencionado. ¿Qué pasa si la empresa en la que nosotros trabajamos o estamos visitando maneja productos que son potencialmente asfixiantes? Primero, digamos algo.
¿En qué estado se encontrará un asfixiante o potencial asfixiante? ¿Qué dicen ustedes? En gas, de hecho. Es correcta esa pregunta, esa respuesta. Pero no solamente en gas puede estar en estado sólido o puede estar en estado líquido, por si acaso. ¿Sí? En esas tres situaciones puede estar. Así que no creamos que solamente porque inhalamos algo raro me puede provocar asfixia. Puedo comer algo o puedo tomar algo y tener propiedades de provocar asfixia. ¿Sí? Sigamos. Ejemplo, a ver, aunque no es un tema ocupacional, más un tema con más frecuencia del aspecto clínico hospitalario, ¿no? A la gente que come yuca verde, ahí hay almacenados cianógenos, y creo que el cianógeno a ustedes ya le está encendiendo el foco y pensarán en cianuro. Y el cianuro es un conocido asfixiante. ¿Sí? Un ejemplo nada más. Y no está en estado gaseoso. Dividamos en dos grupos los asfixiantes que una empresa puede tener. Hay de dos tipos, el asfixiante simple y el asfixiante sistémico. ¿Cómo es el simple? Recordemos. El simple se libera en el ambiente, como dije hace un rato, desplaza el oxígeno, empobrece la concentración de oxígeno en el aire, por lo tanto respira un aire con poco oxígeno. Ya no al 21% como decía, sino dependiendo cuánto entró, pues, ¿no? 18, 16, 15, 14, 13, 12, hasta que yo caigo. Porque ya no hay oxígeno y por lo tanto no puedo producir energía bajo la forma de ATP. ¿Recordamos esa parte? Entonces, ya no puedo hacer mis procesos normales y muero asfixiado. Ese es un mecanismo de asfixia simple. Lo producen hidrocarburos de cadena corta. Ejemplo, el propano, butano que hace un rato hablé, como consecuencia de una fuga de un gas. Y como ustedes recordarán, o saben, no recordarán, el país cada vez más se está llenando de conexiones a gas, que por ahora son nuevas, porque recién estamos entrando a ese tema, pero en algún momento ya no van a ser tan nuevas, o van a tener falta de mantenimiento, que es una cosa muy común en este país, ¿sí? O no tuvieron una buena instalación, o sufre sabotajes, yo qué sé. El hecho es que comienza a liberarse y provocar este tipo de mecanismo. En otros países, como México, Argentina, en los que las conexiones a gas tienen, no sé, varias decenas de años, esto ya sucede con más frecuencia, porque el sistema ya no es tan nuevo, ¿sí? Pero también pueden explotar. Ya hace un rato le di el ejemplo, o no hemos visto en la televisión, ¿no? Videos en la que vuelan las tapas como producto de explosiones de sistemas de gas que estaban a nivel subterráneo. Seguramente alguien ha visto. No olvidemos, hay más de un mecanismo por el cual provocar daño. Pero por otro lado tenemos pues los asfixiantes sistémicos. ¿Qué cosa es un asfixiante sistémico? Es aquel que independiente de cuánto que esté normal el oxígeno en el aire que respiramos, puede afectar el transporte o el uso del oxígeno dentro de mi organismo. Tiene esos dos mecanismos. Puede tener uno o los dos. Grandes ejemplos. El monóxido de carbono. El monóxido de carbono que ya quedamos, que es el producto de cualquier combustión, ¿sí? De cualquier combustión, va a alterar el transporte del oxígeno por parte de la hemoglobina o va a alterar el uso del oxígeno por parte de la mitocondria de la célula. Tiene los dos mecanismos. ¿Sí? ¿Recordamos eso? El cianuro, el que le sigue, ¿se acuerdan? Les dije yo al monóxido en cualquier situación de combustión, o sea, incendio, ¿sí? Ese altera el uso del oxígeno, no altera el transporte. Es diferente. Yo puedo estar con un aire rico en oxígeno, pero me muero, siento ahogo, porque no lo puedo usar. Y dicen que las personas, cuando se exponen a esto, tienen un hambre de aire. Y lo paradójico es, lo tienen el aire alrededor, pero no lo pueden utilizar, porque el cianuro no se los deja. Los sulfuros. Y acá algo interesante, no sé si alguno trabaja o trabajará en instalaciones donde se almacene algún tipo de materia orgánica. En los puertos se ve, en los almacenes de cierto tipo se ve materia orgánica que se almacena y que luego es transportada. Voy a poner algunos ejemplos, seguro ustedes algunos más tendrán. Carnes, pescados, alimentos, material orgánico, pues, ¿no? Que cuando es transportado para su fin,
a veces quedan residuos. Y esos contenedores son cerrados o almacenes, para que nadie se lleve nada, nadie se lleve nada. Luego pues toca la limpieza semanal o no sé cada cuánto tiempo programados realizar las limpiezas. Entran 2 trabajadores y pasa media hora, 1 hora y nadie, y dicen, ¿y por qué no salen este par? Entran al ambiente y los encuentran ahí muertos. ¿Qué pasó? La mecánica se descompuso o se estuvo descomponiendo tiempo atrás, liberó varios productos como consecuencia de la descomposición y uno de los principales son los sulfuros, el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno es un asfixiante, ¿sí? Producto de la fermentación y la descomposición de la materia orgánica. Entonces, tengamos cuidado. Si alguien tiene que entrar con respirador y con toda la protección del mundo. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado. Otra situación, no tanto ocupacional, pero sepan qué pasa, es cuando alguien cae a un silo. Toda esa materia orgánica que está en descomposición libera un montón de cosas. Entre ellas, sulfuro, metano, etc., etc. Antes de morir ahogado, seguramente murió asfixiado. ¿Sí? Algo para recordar. Las acidas, ¿dónde estarán las acidas? ¿Saben dónde están las acidas? Recordemos. Están en todos los airbags. ¿Por qué creen que en los airbags de los carros, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿sí?, se liberan rápidamente cuando hay un choque? Porque esta sustancia tiene la capacidad de facilitar ¿qué palabra uso? Ese inflar tan veloz que evita pues que uno se impacte su cabeza, su cara, su nariz contra el parabrisas o contra una luna lateral. Creo que me expliqué bien, ¿no? Ahí están las acidas, por ejemplo. ¿Sí? Y las acidas también se comportan como asfixiantes. ¿Sí? Miren, acá hay varios ejemplos. Y estoy tratando de, espero lograrlo, de hablar del aspecto laboral. Esto raramente lo vemos en un hospital, más vemos temas medicamentosos, por plaguicidas, gente que se deprime porque alguien le sacó la vuelta y toma pero eso no es el tema de ahora, más es esto. Entonces, resumiendo, el asfixiante simple desplaza el oxígeno, ya le dije cómo, hay poco oxígeno disponible, predomina el metabolismo sin oxígeno, o sea, el anaerobio, ¿sí? Si queremos ser exquisitos, le tomamos una dosis de ácido de lactato en sangre y está muy elevado, porque hubo mucho metabolismo sin oxígeno o anaerobio. Algunos pueden ser inflamables, como ya les puse varios ejemplos, ¿no? Y esto es lo que pasa con los asfixiantes simples. Todos recordamos a esta molécula. Ya estamos terminando, ¿eh? No se preocupen. La hemoglobina. La hemoglobina, ¿sí? Ustedes recuerdan que es la principal proteína. Bastante hablando. Y lo hace pues porque tiene 4 espacios donde puede transportar, ¿qué cosa? 4 moléculas de oxígeno. Pero ¿qué pasa si, como dije, en una situación de liberación de un asfixiante simple, hay poco oxígeno pues en el ambiente? ¿Qué va a pasar con las moléculas? ¿Tendrán las 4 moléculas de oxígeno? No, estarán así, vacías. ¿Y cómo se llama esta forma de hemoglobina? Desoxihemoglobina, o sea, sin oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando esto comienza a predominar con cierta importancia, la persona, pues, como dije, puede llegar a fallecer por falta de producción de energía, como ya les dije. ¿No? Entonces, una simple asfixia hace que comience a aumentar los niveles de desoxihemoglobina en sangre. ¿Cómo está el fierro? Vamos recordando, porque me interesa recordarlo para las siguientes que vienen, con un estado de valencia +2, o sea, es un ion ferroso. Así debe estar. Y rojito, como lo ven ahí. Y esta es pues la hemoglobina. Esto es lo que idealmente tiene pues que pasar, ¿no? Todos, si tenemos niveles más del 97, 98% de esto, o sea, hemoglobina con oxígeno. ¿Cuál es el nombre exacto? Perdón, disculpen. Oxihemoglobina. Si el otro era oxihemoglobina, porque estaba sin oxígeno, este es oxihemoglobina. Esto es lo que tiene que predominar. El grupo hemo, el rojito, con sus 4 moléculas de oxígeno y su fierro +2.
Pero ¿qué pasa? Otra situación, ya no es un asfixiante simple, sino la empresa maneja asfixiantes sistémicos, ya puse varios ejemplos. ¿Qué va a pasar acá? Ya les había adelantado. Dos situaciones, interfieren con el transporte de oxígeno o interfieren con el uso. ¿Quiénes interfieren con el transporte de oxígeno? Compuestos que forman methemoglobina. ¿Todos se acuerdan que es una methemoglobina? O puede interferir con el uso a nivel de la citocromo oxidasa en la mitocondria. Ya hablé del cianuro, ya les hablé del sulfuro, ya les hablé de las ACIDas. Ya habíamos mencionado que el monóxido de carbono tiene esos dos mecanismos, ¿sí? Miren a esa hemoglobina, mírenla. ¿Se acuerdan? La molécula rojita con 4 fierros más 2 y 4 moléculas de oxígeno. Hasta acá todo felicidad. Pero ¿qué pasa cuando por alguna razón el fierro más 2 se convierte en fierro más 3? La hemoglobina ya no puede retener a las moléculas de oxígeno. Los 4 espacios quedan libres. ¿Y quién los ocupa? ¿Cómo se llama esa molécula? Agua. Conclusión. ¿Qué cosa es la dichosa methemoglobina que a veces no nos acordamos? Es un núcleo hemo, o sea, la molécula rojita que ahora está azulita, con el hierro más 3, o sea, ion férrico, en la que los 4 espacios han sido ocupados por 4 moléculas de agua. Y esa es la methemoglobina. Así que cuando escuchen sustancias metahemoglobinizantes, no nos palteemos, ¿no? O sea, sepamos que es algo que está haciendo que pase esto, que comience a aumentar el porcentaje de esto, que normalmente debe ser menos del 1%, pero comienza a subir, 4, 5, 10, 15, 20, ¿no? Entonces, algo está pasando. Esta molécula evidentemente no puede dar oxígeno, porque los espacios están siendo ocupados por moléculas de agua, ¿sí? Entonces la persona, por las razones que ya le dije, si es importante el nivel de esto, puede también morir asfixiada por un mecanismo de asfixia sistémico, ya no el simple. Como dije, pues la methemoglobina no... Finalmente, tenemos a la famosa carboxihemoglobina. ¿Qué pasa acá? El monóxido de carbono, una vez más, producto de cualquier combustión que podría suceder en vuestras instalaciones, ¿sí?, se une a los sitios de unión del oxígeno. Pero el CO, no CO2, CO, no solo va a alterar el transporte, sino que también puede alterar el uso por parte de la mitocondria en las diversas células de la economía. Miren, ve, cómo el oxígeno es reemplazado por 4 moléculas y como uno fallece. Si esta situación es importante. Creo que todos tenemos claro que cuando hay una situación de combustión, es decir, un incendio, uno muere antes que quemado, muere asfixiado, ¿no? Creo que para todos me parece que es claro eso. Y eso porque los niveles de carboxihemoglobina se elevan grandemente. Y eso que no estamos tomando en cuenta, espero que ahora sí, ¿qué estará pasando con el cianuro? Que dije que está en cerca de un 50% de las situaciones de incendio, dije yo, ¿no? Así que cuando haya, ojalá nunca pase un incendio en vuestros ambientes laborales, tomen también en cuenta eso. Perdón, este todavía. Entonces, cuando sucede esto, pues, ¿qué tiene que hacer el equipo de salud de la empresa? Pues tiene que llevarlo rápido a alguna instalación que le dé el cuidado apropiado. Y a grandes rasgos, porque no voy a entrar en detalle mucho, es ¿qué se debe hacer? ¿Qué hacemos con un paciente que está expuesto a niveles, que tiene niveles altos de carboxihemoglobina? ¿Qué le damos? Oxígeno. Muy bien, esa es la respuesta. Le damos el oxígeno a la mayor concentración. ¿Cuál es la mayor concentración posible? Cercano al 100%. Así que debemos verificar, garantizar que en el transporte, mientras llega al hospital que vayan a llevarlo, esté recibiendo oxígeno. ¿Por qué? Porque esta carboxihemoglobina famosa que está acá, si nosotros no hacemos nada, ¿saben cuánto dura en su vida media aproximadamente? 4 horas y media.
En 4 horas y media, hace rato, si la persona no se muere y hay suficiente valor de esta, la persona queda con déficit neurológico permanente. Pero ¿qué pasa si le comienzo a dar oxígeno al 100%? Esa vida media de 4 horas comienza a reducirse. Comienza a reducirse a más de la mitad, del 50%. ¿Será eso suficiente? A veces no. ¿Qué pasa si la capacidad de poder contratar con un centro que además de darle oxígeno al 100%, hiperbárico, o sea, darlo a varias atmósferas, 2 o 3 atmósferas por encima del nivel que ahorita tenemos? La vida media de la carboxiemoglobina se reduce a 30 minutos. Por eso lo beneficioso de poder contar con un ente receptor, si yo sé que mi empresa maneja sustancias inflamables y que alguno de los escenarios que yo no quiero que pase, pero que pueden pasar, se activa, tener un lugar pues que me pueda fácilmente conectar con alguna unidad de medicina hiperbárica para que algunos, no estoy diciendo que todo paciente que inhala un poquito de humo tiene que ir ahí, no he dicho eso, sea llevado si es que lo requiere. Si ustedes me preguntan quiénes son aquellos candidatos para ir a esas unidades, ¿saben? Les pongo algunos ejemplos. Carboxiemoglobina igual o mayor a 25%. Eso sale en un AGA fácil. Cualquier aparato de AGA, de un hospital o clínica, lo saca. Este candidato. Paciente que tenga cambios en la conducta, su comportamiento. Era así, ahora está diferente. O habla medio raro o está desorientado. Ese es otro candidato. Tercero, paciente que entra en coma. Cuarto, y ese es un grupo especial, gestantes. Las gestantes tienen alta probabilidad de muerte fetal y no necesitan llegar a carboxiemoglobina 25%. Basta con 15. Con 15 ya tiene indicación. Hay otras indicaciones, pero estas que les he dicho son las más frecuentes. ¿Sí? Entonces, tengamos presente eso. ¿Qué más les puedo decir? Esta es mi penúltima lámina. ¿Sí? Entonces miren las situaciones en las cuales nos podemos enfrentar, ¿no? He tratado un poco de hablar un poco de situaciones que comprometen la piel o las mucosas y situaciones que comprometen la vía respiratoria, porque son las situaciones en las cuales más en un ambiente ocupacional nos vamos a enfrentar. Hemos hablado de asfixiantes, hemos hablado de metahemoglobinizantes, hemos hablado algo de irritantes, porque el monóxido de carbono, eso sí me estaba olvidando decir, no entra frío, un aire caliente, puede quemar la vía respiratoria. Entonces no solamente uno se va a morir asfixiado, sino también produce irritación del tejido. Y ya dije que un irritante se caracteriza por inflamar, vamos a decirlo así, el tejido con el cual toma contacto. Entonces, si la persona, aparte que le irritan los ojos, le está cambiando la voz, rapidito llévenselo a donde tengan que llevarlo, porque probablemente está haciendo inflamación de la vía aérea y esta, un poco tiempo después, se va a terminar cerrando. Y esa es una situación de emergencia. Y intubar a alguien que ya está en esa situación es recontra complicado que si lo hacemos en forma preventiva antes. Pero para eso, pues, la unidad ocupacional de la empresa ya debe saber a dónde llevarlo. ¿Sí? Tiene que tener un sistema de transporte, entiendo yo, ya por convenio, por lo que fuera, ya seguro. Y no recién echarse a buscar en la guía telefónica quién me va a dar el servicio. ¿No? Si no, ¿cómo? No, se lo quieren llevar en un taxi, pero ya están perdiendo tiempo en no darle la asistencia en el camino. Con nuestro gran tráfico y vías de transporte que tenemos en Lima, pierden un tiempo precioso para este tipo de escenario. Entonces, todo esto último forma parte del gran tema que a mí me gusta mucho, lo que son los asfixiantes, y que permítanme hacerles una pequeña propaganda, no sé si alguno ya lo sabe, con el permiso del doctor Cano, que me ha permitido hacerlo. Del 10 al 12 de julio en mi hospital estamos haciendo un curso internacional, en la que están viniendo 2 toxicólogos de recontra amplia experiencia, algunos de ustedes lo conocen, el doctor Guillermo Lombardo, el otro la doctora Laura Ferreiros, ambos del Ricardo Gutiérrez, el más importante en Buenos Aires, y vamos con ellos y otros colegas a tratar varios temas, ¿sí? De situaciones toxicológicas tanto en el ambiente agudo como en el ambiente laboral, en el auditorio principal del Hospital Almenara. Acá he tratado de resumir los talleres que se van a desarrollar con los que asistan. Yo le comentaba al doctor Cano que falta todavía 2 semanas, pero ya tenemos como 40 inscritos. Más o menos hay unos 15 médicos ocupacionales,
unos 10 emergenciólogos, unas 10 o 11 enfermeras, 5 farmacéuticos y hay otros más que están interesados en el tema y los vamos a ver. Ojalá podamos contar con alguno de ustedes en este evento, en la que vamos a tratar el tema a profundidad. A mí, por ejemplo, me toca hablar de asfixiantes, definitivamente, de una manera un poco más extensa que de las pinceladas que ahora hemos nosotros hablado, ¿no? Y bueno, quiero darles a ustedes las gracias por haberme permitido conversar con ustedes estos minutos. Con cualquier pregunta estoy a su disposición y muchas gracias por su atención.